viviendas, para todos, también para los jóvenes. El de empleo le toca diseñar el marco laboral para todos, también para los jóvenes. Y al director de juventud pues le toca unas pequeñas competencias que en muchas ocasiones no tienen que ver con el empleo, la vivienda, etc. Tiene que ver más pues, con el ocio, con el tiempo libre, y en esa línea pues tenemos unos programas que ya llevan muchos años funcionando, pero que realmente no inciden en esos problemas y en esas demandas que tenemos los jóvenes: el empleo, la vivienda, la salud. Hemos hecho un análisis, hemos estudiado cómo está el tema en otras comunidades autónomas, hemos estudiado cómo está la situación a nivel interno del gobierno y hemos dicho, esto no puede seguir así. O sea, si realmente tiene que haber alguien que lidere esa política de juventud, no puede estar en un pequeño departamento como es el de Cultura. Tiene que estar en un sitio donde realmente pueda, para que nos entendamos, hablar de tú a tú con el resto de departamentos, hablar de tú a tú con el departamento de vivienda, hablar de tú a tú con el departamento de empleo, hablar de tú a tú con el resto de departamentos para decir, oye, que la política de juventud tiene que ir por estas líneas. Tú luego eres el competente en desarrollar las viviendas y en ejecutarlas y en ponerlas en marcha. Pero quien le toca liderar la política de juventud dentro del gobierno, en teoría, que me corresponde a mí o me corresponde a la dirección de juventud, tiene que estar en un sitio que le permita tener esa función. Nosotros hablamos de que tiene que estar en el Lehendakaritza, que tiene que depender directamente del Lehendakari, para que el Lehendakari se implique directamente en esta cuestión y que se implique en un momento, como insisto, como ahora de crisis, donde los jóvenes lo están pasando y están sufriendo las consecuencias. Entonces, si desde el Lehendakaritza se opta por esta cuestión, vamos a tener mucho más fácil que desde vivienda nos escuchen y decir, oye, tenemos que centrarnos en las necesidades de los jóvenes, que desde empleo nos escuchen y digan, uy, hay que hacer algo rápido y urgente para que los jóvenes tengan empleo y tengan empleo en mejores condiciones. Yo sé que esto es complicado de entender, pero a nivel organizativo es muy importante, porque uno se da cuenta, insisto, que llegas al gobierno y no es tan sencillo como parece. Y pensamos que de esta manera, que esta vía, si diseñamos esta vía, vamos a tener la suficiente fuerza a nivel interno dentro del gobierno y a nivel exterior con el resto de agentes, de que se nos vea como el agente líder en política de juventud. Para que os hagáis una idea, el ejemplo que estamos siguiendo es el de, no sé si os sonará, me imagino que sí, el de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. El Instituto Vasco de la Mujer depende directamente del Lehendakaritza. Es un instituto que lleva muchos años funcionando y es un referente en las políticas de igualdad, en las políticas de género, tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno. Y nosotros hemos querido seguir un poco ese ejemplo, es decir, si ha habido un instituto que ha funcionado bien, que ha conseguido fijarse una tendencia, una trayectoria importante dentro del gobierno, es ese Emakunde, es el Instituto Vasco de la Mujer. Hoy en día cualquier política que se haga dentro del gobierno, de empleo, de vivienda, de salud, etcétera, tiene que tener muy en cuenta los criterios que marca el Instituto de la Mujer. O sea, si no se siguen los criterios, si no se sigue lo que dice Emakunde, bueno, pues seguramente no va a salir adelante. Entonces nosotros, desde el punto de vista joven, consideramos que ese es el camino a seguir. Es decir, para que una política de vivienda realmente siga los criterios de las necesidades que tienen los jóvenes, alguien tiene que fijar ese liderazgo, esa fortaleza. Y consideramos que ese Instituto Vasco de la Juventud, o como se llame, pues lo puede hacer. Luego, en la Ley de Juventud, una de las cuestiones que tal vez no aparece todavía demasiado bien recogido, y soy consciente, y este es uno de los déficits, y lanzo un poquito para luego el debate, es el tema del Consejo Vasco de la Juventud. El Consejo Vasco de la Juventud, en el que están representadas, ahora mismo creo que son 55 asociaciones, tiene una trayectoria también de 20 y tantos años, y nosotros estamos convencidos de que el Consejo Vasco de la Juventud tiene que ejercer un buen papel. El Consejo Vasco de la Juventud tiene que ser consultado siempre que se vaya a hacer una ley, tiene que ser consultado siempre que se vaya a hacer un plan que afecte a los jóvenes, y tiene que seguir desarrollando ese papel. Lo que nosotros sí que demandamos al Consejo es una reflexión. Consideramos que han pasado ya, pues desde el año 86, 20 y tantos años desde su creación, y que pues tanto los jóvenes como las asociaciones de jóvenes han cambiado. Estamos en el 2010, ya no son las mismas asociaciones, no somos los mismos jóvenes de hace 20 y tantos años, y lo que queremos es una reflexión
para bueno, pues que ese Consejo Vasco de la Juventud se adecue a la realidad. Como os he dicho al principio, nosotros hemos hablado con ellos, les hemos trasladado, entre comillas, un poquito la pelota en su tejado y decir, os toca hacer una reflexión. Cuando tengáis esa reflexión a nivel interno, pues nos sentaremos, hablaremos e incorporaremos todas las cuestiones que haya que incorporar en la ley. En esa ley hablamos evidentemente de los planes y de los planes jóvenes y de las líneas que tienen que tener esos planes jóvenes. Y como no podía ser de otra manera, pues hablamos de vivienda, de empleo, de salud, de educación, de ocio, tiempo libre, de todas esas cuestiones que tienen que recogerse en esos planes jóvenes. Y en ese plan joven que nosotros estamos desarrollando, pues nos hemos tratado de centrar en ellas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho de la siguiente manera. Como os he dicho, octubre-noviembre empezamos a trabajar y lo primero que hicimos fue un pequeño diagnóstico. Dijimos dentro de uno de los servicios que hay en la Dirección de Juventud, es el observatorio, que es el que tiene la competencia de, bueno, pues de hacer un poquito las fotos de cómo están los jóvenes, de cuáles son sus problemas y tal. Y ese observatorio nos hizo una foto a fecha de noviembre de 2009 y nos dijo, estos son los problemas que tienen los jóvenes, esta es la situación de los jóvenes, esta es la situación con respecto a la vivienda, esta es la situación con respecto al empleo, esta es la situación con respecto a la salud, etc. En base a ese informe o a ese estudio, nosotros nos pusimos a trabajar en cada una de estas líneas y definimos que había dos claves sobre las que trabajar. Una, la que ya os he dicho antes, la emancipación. Tenemos que conseguir que los jóvenes en Euskadi se emancipen antes y en mejores condiciones. O sea, que nos vayamos de casa en unas edades razonables y que nos vayamos de casa en unas condiciones razonables, con unos empleos con una calidad razonable y con unas viviendas a unos precios razonables. Eso es lo que, por un lado, este plan joven tiene que conseguir. Para tal fin hemos diseñado una serie de objetivos que tiene que conseguir ese plan joven. Pero por otro lado también hemos pensado, claro, vale, eso es un objetivo prioritario, tenemos que abordar la emancipación de las personas jóvenes. Pero por otro lado, las personas jóvenes somos ciudadanos, como cualquier otra persona, y como ciudadanos que somos, tenemos unas necesidades con respecto a nuestro ocio, a la salud, a la forma en que tenemos de acceder a eventos culturales, etcétera, etcétera. Entonces, hemos diseñado otro conjunto de cosas que se enmarcan dentro de un paraguas que llamamos ciudadanía. Bueno, esto será más o menos discutible, pero entendemos que si los jóvenes somos ciudadanos, tenemos que tener derechos como cualquier otro ciudadano. Entonces, en todos esos ámbitos que os he dicho, también estamos diseñando un conjunto de objetivos y de acciones que tienen que dar respuesta a que los derechos que tenemos como ciudadanos jóvenes, se vean satisfechos. Al final de todo esto, lo que pretendemos es, el plan joven tendrá una vigencia de 3-4 años y que pasados esos 3-4 años, cuando se vuelva a hacer un estudio o se vuelva a hacer un diagnóstico a fecha de noviembre de 2013 o 2014, esos indicadores que nos dicen que los jóvenes se emancipan más tarde que el resto de Europa, que nos dicen que las condiciones laborales de los jóvenes son peores que las del resto, etcétera, hayan sido, en cierta manera, mejorados. Para eso es imprescindible que no solo el gobierno ponga todo de su parte, es imprescindible que todos pongamos de nuestra parte. Y cuando digo todos, pues estamos hablando de todos los agentes. Evidentemente, el gobierno, en primer lugar, porque es el que tiene que liderar esta cuestión, pero estamos hablando que las diputaciones tienen mucho peso en este país, tienen que poner todo de su parte, los ayuntamientos, cada uno, los pequeños, los grandes, tienen que poner de su parte, las asociaciones o agentes juveniles también tienen que poner de su parte y evidentemente las personas jóvenes tendremos que poner de nuestra parte, en la medida en que tenemos que seguir formándonos, tenemos que seguir buscando nuevas oportunidades de empleo, o movilidad, etcétera, etcétera.